Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 hasta el 6. Dice así su palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga esta porción de su palabra. Vamos a orar brevemente en favor de nuestras vidas. Bendito y eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, esta tarde, esta noche estamos delante de su presencia y hemos podido, Dios mío, reconocer a través de los cánticos de la alabanza cuán grande, cuán maravilloso es usted. Gracias, Dios mío, porque usted nos ha hecho libre. Gracias, Dios mío, porque usted ha tenido una gracia, como cantábamos, una sublime gracia para este vil pecador, Señor. Gracias porque un día usted nos miró con ojos de amor, no consideró nuestra maldad, no consideró el pecado, sino que nos vio, Dios mío, como ovejas que no tenían pastor. Gracias por mostrarnos a través de Jesucristo la salvación y el amor suyo. En esta tarde que estamos delante de su palabra, rogamos ahora que a través de tu Espíritu Santo usted nos ministre, nos hable a cada uno de nosotros, Dios mío, que podamos recibir la porción que usted tiene hoy día para nuestras vidas. Que ninguno de nosotros, Dios mío, tenga un corazón, Dios mío, incrédulo de maldad. Que ninguno de nosotros, Dios mío, tenga un corazón duro delante de ti, sino por el contrario, podamos, Dios mío, como una tierra, Dios mío, dispuesta a recibir tu palabra. En este día podamos recibir esta semilla para que fructifique al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, en tu nombre y bajo tu autoridad, reprendemos todo espíritu contrario a la gloria de nuestro Dios. Todo aquello que viene a entorpecer, a oscurecer, que viene con trampa, que viene oculto, sea sacado a la luz para que venga el arrepentimiento, Dios mío, y puedan esta tarde, Dios mío, reconocer que solo hay un Dios todopoderoso, que hay un solo Dios y su Hijo, que es el único y eterno Salvador. Para la gloria y para la honra de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Tome asiento, por favor, mi hermano. Hoy día quisiera, hermano amado, compartir de parte de Dios un tema que el Señor puso en mi corazón, y cuando conversé con mi pastor Rafael, tal vez en los planes humanos nuestros que hacemos, de venir la semana pasada, aprovechando que por mi trabajo estaba acá en Temuco, y tuve que volver a Santiago por temas de trabajo, y ciertamente quedé como con el deseo de estar acá. Y hablando en Santiago con mi pastor José, hablé con él, le pedí permiso y me dio permiso para venir, estar estos días acá en la iglesia con mi hermano, congregando, adorando y exaltando. Y digo esto, ¿por qué, hermano amado? Porque es importante que usted también pueda ver en nosotros, los pastores del ministerio, la conducta de obediencia que tenemos unos con otros. Que nosotros no nos mandamos solos, sino que al contrario hemos aprendido en Dios que la obediencia trae ganancia. Que la obediencia en Dios es beneficiosa para un pueblo que le declara a Él como único y suficiente Salvador. Para que así también, hermanos, nosotros, como dice la palabra, podamos ser ejemplos de la grey. Para poder enseñar también a los hermanos que cuando nosotros, por mucho que tengamos una buena intención, si hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, ciertamente nos va a ir mal. Pero cuando hacemos algo bajo la obediencia, bajo la gracia de Dios, siempre su misericordia va a ir acompañando nuestras vidas y nos va a ir mostrando su gracia y su misericordia. Digo esto, hermano, en relación justamente a la iglesia de Sardis. Esta iglesia que dice su palabra, que tiene como centro de su palabra, una palabra que para nosotros debe ser muy actual para nuestras vidas. ¿Cuál es?
sé vigilante. Poder ser vigilante, poder cada uno de nosotros estar literalmente en un buen chileno, estar atento, estar como muy apercibido, sabiendo, hermano amado, que por su gracia nosotros estamos viviendo los últimos tiempos que le queda a la iglesia antes que venga Cristo. No sabemos cuándo viene, no sabemos ni el día ni la hora, porque así lo dice su escritura, que ningún ser humano sabe cuándo será el minuto perfecto para que Dios venga por su iglesia. Pero por las señales que Él nos dejó, sabemos, hermano amado, que pronto aparecerá el deseado de las naciones a buscar a su iglesia, y su iglesia que esté apercibida, vigilante, que esté atenta, podrá escuchar la voz, la trompeta final, y será alzada para estar en la eternidad con nuestro Rey. Ese es el mensaje central, hermano amado, de este mensaje. Sé vigilante. De que ninguno de nosotros se confíe. Que ninguno de nosotros se sienta seguro. Que ninguno de nosotros sienta que tal vez ya ha alcanzado todo y me lo sé y no hay nada nuevo que aprender, que nadie me puede corregir, sino por el contrario, podamos vigilar nuestra propia vida. Porque hay un mal entre nosotros, que ya Cristo un día los dijo, que nosotros nos fijamos en la mota del ojo de nuestro hermano y no miramos la tremenda viga que tenemos nosotros mismos. Por eso el Señor decía, hipócrita, saca primero tu viga y después tú harás algo en favor de tu hermano sacándole esa pequeña mota de su ojo. Pero primero saca tu tremenda viga, porque es un mal entre nosotros, que nosotros nos gusta juzgar, pensamos que siempre estamos bien y pensamos que el otro está mal, siempre andamos mirando el defecto y nunca andamos diciendo al Señor, he ahí mi hermano, he ahí tu ungido, he ahí el que tú has derramado su sangre por él. Nunca les bendecimos, nunca oramos por ellos para que Dios les levante, les esfuerce, porque es un instrumento escogido en las manos de Dios. Por algo el Señor nos trajo a su casa. Dios ha derramado su sangre por todos ustedes, por mí y por todos los que se congregan en su nombre. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer la bendición de Dios que también está en la familia de la fe. Por eso le dice a esta iglesia, le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es un mensaje de advertencia. Es un mensaje donde el Señor mismo le dice a esta iglesia de Sardis que debía ser una iglesia que siempre esté atenta a lo que está pasando interiormente en la iglesia. Porque en el contexto histórico, la iglesia de Sardis, la iglesia cristiana que estaba en la ciudad de Sardis, estaba compuesta por un mundo de personas griegas que se entendían y podían entender este mensaje. ¿Por qué? Porque la ciudad de Sardis durante muchos años se consideró a sí misma como una ciudad casi inexpugnable para que algún enemigo pudiera tomarla. Que si alguien le hacía guerra, literalmente Sardis se sentía tan confiada en su fuerza, en su estructura, en su fortaleza, que ellos mismos decían, es imposible que alguien nos sorprenda y tome esta ciudad por asalto. ¿Por qué? Porque Sardis estaba levantada sobre una montaña alta, donde solamente había un puro camino fino por donde se podía llegar a la ciudad. Por lo tanto, era fácil de detener al enemigo, o era difícil que el enemigo pudiera venir con mucha tropa, porque era un camino estrecho. Es como cuando usted tal vez anda ve un camión grande o un bus grande y ve que el camino es chico, se da cuenta que el bus no se puede meter para allá, porque se va a atascar en algún minuto. Entonces ellos decían, si viene un ejército muy grande, por este camino no van a poder pasar. No van a poder venir a atacarnos porque ellos mismos se van a molestar a sí mismos. Por otro lado, como estaban en altura, siempre miraban al enemigo y era fácil tirarle lanzas, flechas hacia abajo. Al contrario, es más difícil tirarla para arriba, porque si no llega arriba, después se devuelve y le puede a ellos mismos. Es como cuando, no sé si usted alguna vez jugó cuando niño y tiraba algo para arriba y todos arrancamos porque no iba a caer. A los mismos que lo tirábamos. Éramos muy pillos nosotros. Yo siempre digo, nosotros éramos repillos, éramos nosotros. Jugábamos así nosotros cuantos niños. De repente nos faltaba el que después quedaba con la piedra en la cabeza. Era nuestro juego preferido, pero éramos repillos nosotros. Nosotros lo considerábamos pillos nosotros. Entonces, esta iglesia estaba compuesta por personas que sabían la historia de esta ciudad. Pero también la historia de esta ciudad dice que como ellos estaban tan confiados de que estando arriba podían vigilar sin ningún problema, estando arriba tal vez podían defenderse y atacar al enemigo sin ningún problema,
o que tal vez el enemigo era imposible que lo atacara porque el camino no era apropiado para un gran ejército, dice que vivían confiados. Y la historia habla, hermano amado, que en la época del rey Ciro de Persia, el rey Creso, el rey que mandaba sobre Sardis, estaban en guerra, que Ciro vino a acampar para tomarse la ciudad. Y viendo esta realidad, Sardis, aunque veía que estaba el enemigo abajo, total no puede subir, total no puede atacarme. Dice que estaban confiados, pero dice que en una noche, soldados de Ciro, buscando cómo entrar, dijeron, si esta montaña, como están tan seguros, por aquí nadie vigila. Y literalmente empezaron a escalar, como hoy día ve uno de estos jóvenes que hacen escalamiento, que se suben con las manos, y que a uno a veces los ve colgando, que están agarrados de unos deditos y uno los ve que están colgando. Literalmente se subieron soldados por ahí donde nadie vigilaba, y cuando llegaron arriba se dieron cuenta que incluso los guardias simplemente se dedicaban a dormir en la noche, porque estaban seguros que era imposible atacarlo. Esa ciudad sufrió el desastre más grande porque los que tenían que estar cuidando no estaban velando. Y Cristo, el Señor, a la iglesia de Sardis, que era de esta ciudad, con esta experiencia, le dice, sé vigilante, no te duermas, no confíes en tus fuerzas, no confíes en lo que tienes, porque en cualquier momento puede venir el enemigo y usar tal vez un camino que tú no piensas que no va a entrar, y puede haber un gran desastre en nuestra vida espiritual a causa de que no somos vigilantes, a causa que no estamos atentos, a causa que no comprendemos, mi querido hermano, de que nuestra vida en Cristo está guardado, pero hay un enemigo de nuestra alma que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si yo no entiendo eso, voy a vivir, hermano amado, literalmente como un pajarito inocente, sin dándome cuenta que anda siempre un gato mirándome, esperando que yo me ponga en una ramita, y tal vez el gatito me está esperando al otro día en medio del ramaje, guardadito, camuflado entre las hojas, para que yo vuelva a posarme ahí, para que él me agarre. Así nosotros también, hermanos, debemos aprender de parte de Dios, que nosotros no tenemos que confiarnos en nuestro camino, porque a la verdad, hermano amado, nosotros todos somos tendientes al mal. A la verdad, usted y yo tenemos un corazón que muchas veces se deleita en la maldad. A la verdad, hermano amado, nosotros no somos santos, así como que andamos todo el día pensando en Dios. Hay veces que los pensamientos impuros también se nos cruzan. Hay cosas que a veces también nosotros andamos con un mal humor y no tenemos el carácter de Cristo. Si nosotros pensáramos que estuviéramos perfectos, no, pastor, yo no soy así, significaría que estamos listos para que el Señor nos lleve. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en este mundo? Tenemos que reconocer que aún hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan el trato de Dios, que necesitan que Dios profundice su trato en nosotros, que usted y yo necesitamos, hermano amado, que la mano de Dios saque aquellas cosas que aún impiden que realmente cada día sigamos creciendo en la gracia de Dios. Mi pastora Susana recién decía, hablando del libro de Proverbios, que el camino del justo es como la luz de la aurora. ¿Qué dice la palabra en ese texto? Dice que el camino del justo es como la luz de la mañana, como cuando usted, hermano amado, sale aquí y ve la mañana, no sé, tal vez aquí en Pucón, Keule, en algún lugar donde usted habita, tipo 5 de la mañana tal vez empieza a aclarecer. Bueno, para los que se levantan a esa hora. Porque no estoy hablando de algunos hermanos que llegan a las 5 de la mañana. No estoy hablando. Yo antes así llegaba a mi casa. Cuando el sol estaba por ahí, venía recién apareciendo. Y no venía de la iglesia. Venía de lugares pecaminosos, venía de las tomateras. Yo conozco ese horario, pero no porque estuviera buscando al Señor, sino porque estaba lejos del Señor. Pero entonces uno a esa hora se da cuenta que a veces como que el día empieza a ponerse tenuemente, como que la oscuridad se empieza a ir, especialmente la oscuridad más arriba, pero todavía hay oscuridad abajo. Y en la medida que empieza a aparecer el sol, yo estoy aquí y de repente el sol aparece en la montaña de al frente. Y empieza a avanzar y empieza a avanzar de allá, como que el sol alumbra, está saliendo de allá, pero yo empiezo a ver cómo me alumbra desde acá. ¿Por qué? Porque la montaña me está cubriendo y de allá viene la luz, avanzando. ¿Hasta qué? Hasta que un momento dado este sol llega hasta el mediodía y ahí la luz es perfecta sobre mí. Así dice la palabra que es el camino del justo. Que empieza tal vez tenuamente, está apareciendo una luz,
Pero Cristo empieza a amanecer en un corazón y empieza a tomar dominio, señorío de ese corazón. Ese corazón empieza a amar al Señor, empieza a conocer, empieza a abrir su vida, empieza a entregarle su corazón. Se da cuenta que hay una luz que está avanzando, pero todavía queda tinieblas, todavía queda sombra, y queremos más luz y queremos menos sombra, y por eso venimos a su casa, por eso la alabamos, la exaltamos, por eso le reconocemos nuestra falta, por eso le pedimos que Él siga alumbrando, que no nos deje, que no nos suelte, sino por el contrario, que alumbre de tal manera que mi vida en un minuto dado sea perfecta delante de Dios, porque Dios dijo a su siervo Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Y ese es el anhelo que usted y yo debemos tener, que Dios perfeccione su obra en nosotros, porque ciertamente todos necesitamos el trato de Dios para perfeccionarlo. No hay ninguno de nosotros que pueda decir: yo estoy listo, pastor. No, porque cuando estemos listos, el mismo Señor nos tomará, nos llevará. Y si estamos en este mundo es porque todavía no estamos perfectos. Es muy simple. Porque yo todavía, por más que me mire al espejo, no, aunque el hermano Robin a veces me dice: si usted parece un ángel. No, yo no soy un ángel. No tengo alas. No tengo alas. Por eso cuando a veces jugábamos la pelota, como que me daban ganas al hermano Robin de darle su merecido, porque me pasaba. Porque todavía hay sombras en mi vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto a través de la palabra, hermano? Que usted y yo necesitamos conocer esta verdad. Porque a veces nosotros queremos como aparentar en la iglesia que está todo bien. Pero a Dios no podemos engañarlo. Menos yo que estoy predicando no podría intentar engañarlo, si la palabra dice que Dios es imposible engañar a Dios. Es mejor ser veraz delante de Dios y poder decirle al Señor: sabe, Señor, me cuesta. Estas áreas me cuesta. Tal vez el carácter, tal vez de repente exploto, cualquier cosa me hace enojar y soy explosivo, y tal vez soy así, soy polvorita, como decimos nosotros. Tal vez como otro dice: oye, te prende con agua. Y nosotros necesitamos reconocer las cosas delante de Dios. Tal vez nosotros habemos otros que tal vez dicen: sí, pero es que hay días que no tengo tantas ganas de ir a la casa de Dios. Pues también eso tenemos que verlo como algo negativo, porque si hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, ahora nosotros amamos a Dios y buscamos a Dios y queremos que Dios sea todo lo perfecto para nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice que Dios habita en el corazón, porque Juan 14 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo y el Padre vendremos y habitaremos en ti. Si nosotros realmente amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esos mandamientos son del Dios que yo digo amar. Son los mandamientos que Él me ha dejado, no para humillarme, no para oprimirme, sino por el contrario, para que yo sea libre en Cristo, sea libre de estas sombras, sea libre de este mundo y viva en la plenitud de gozo que Él ofrece a sus hijos. Porque la palabra de Dios dice que sus hijos, los mandamientos de Dios no les son gravosos, no los son pesados, no les son una carga. Al contrario, se goza de poder hacer la obra de Dios en su corazón. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces nosotros necesitamos escucharnos, hermano. ¿Sabe que usted necesita? Yo necesito hacer un ejercicio. ¿Sabe cuál es ese ejercicio? Escucharnos qué es lo que yo hablo. Porque a veces yo hablo, no sé, en el día hablo muchas cosas y tal vez nunca hablo de Dios. Tal vez en mi docente tengo alguna situación y yo hablo, no sé, estoy preocupado del fútbol, del mundial, de la teleserie, del trabajo, de mi compañero, del problema, pero nunca hablo de Dios. Y la palabra dice que esta boca habla de lo que está en mi corazón. Entonces cada uno de nosotros puede saber muy claramente, como medirse, cuánto de Dios tengo escuchándose yo mismo, qué es lo que Manuel habla. Porque si Manuel pasa todo el día hablando de cosas vanas, ¿estará Cristo ahí? Si Manuel pasa pelando al hermano, ¿estará Cristo ahí? Por el contrario, si Manuel está alabando, si Manuel está acordándose de Dios, si Manuel está diciendo: Señor, lléname, voy caminando por la calle, no me siento solo porque voy contigo, Dios mío, siempre estoy trabajando, no sé, mi hermana están trabajando en su casa, en su trabajo, y uno está meditando, buscando, pensando en la palabra. Ayer pude alabar y hoy día voy a ir a tu casa porque te amo, ¿qué estará en el corazón? Ciertamente la gloria de Dios estará en ese corazón, porque ese corazón va a hablar conforme a lo que tiene dentro.
Pero si yo hablo altiveces, si yo hablo simplemente de mí mismo, es que yo soy así, pastor, yo sí, soy yo, ¿qué es lo que hay? Solamente una idolatría personal. Y creo que yo soy el que importa, y la verdad es que yo no importo nada. Aquí lo único que importa se llama Dios. El salmista decía, ¿quién soy yo para que tú me visites? ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria de nosotros? El salmista así decía, hermano. Usted tiene que reflexionar. Yo tengo que reflexionar y decir, ¿quién soy yo para tener el privilegio de estar en la casa de Dios? Hermano, si nosotros somos pecadores, usted y yo somos pecadores. Hermano, yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé lo que mi corazón antes anhelaba. Yo sé los odios que habían en mi corazón. Yo sé la maldad que habitaba en mí. Yo sé, hermano amado, lo que Dios hizo por mí. Y por eso digo, Señor, ¿pero por qué lo hiciste si yo no valía nada? Derramaste la sangre de tu bendito Hijo por amor a este mundo pecador. Pero Dios nos vio de tal manera, dice la palabra, que de tal manera amó Dios a este mundo. Le amó a usted, me amó a mí, que dio a su bendito y amado Hijo por nosotros. Y usted tiene que pensar, hermano, y meditar, decir, ¿acaso yo merecía ese sacrificio? Ciertamente no, hermano. Ciertamente no lo merecían, pero Dios ya lo hizo. Y si Dios lo hizo, gocémonos en eso. Si Dios lo hizo por amor a nosotros, recibamos ese amor, honremos ese amor y digamos, Señor mío, ahora yo quiero ser un hombre, quiero ser una mujer que te responda en amor a este inmenso amor que tú me has dado. Que me esfuerce en la gracia, que me esfuerce en querer servirte. Que todo lo que yo pueda hacer de obra, de labio, sea como para el Señor. Entendiendo que todo lo que hago, hermano, no es para vanagloria de hombre. No es para que los hermanos me vean. Oh, mira, que el espiritual. No, no es para eso. Es para en algo agradar a aquel que me tomó por digno de estar en su casa. Sé vigilante. Por eso dice el Señor. A esa iglesia nos dice a nosotros que seamos vigilantes con nuestra propia vida. Por eso el apóstol Pablo a su amado hijo espiritual Timoteo le decía, cuídate de ti mismo. Le decía, Timoteo, Pablo dice en su palabra que engendró a Timoteo como hijo espiritual. En uno de sus viajes misioneros, Pablo conoció a Timoteo y se dio cuenta que en ese joven, que era un jovencito con respecto a Pablo, había una fe verdadera como la tenía su abuela Loida y su madre. Y dice que lo tomó y lo puso como un discípulo. Y que pasó a ser el discípulo amado de Pablo. Hermano, más que Silas, más que Bernabé. Timoteo pasó a ser el discípulo amado de Pablo. E incluso Pablo, cuando a los hermanos de Tesalónica le dice, le he mandado a Timoteo porque no hay otro que tenga el mismo sentir a favor de ustedes. Timoteo había crecido al amparo del apóstol Pablo, que se había transformado literalmente en un verdadero Pablo chico. Si Pablo amaba a la iglesia, Timoteo también amaba a la iglesia. Y Pablo podía decir, hermanos de la iglesia tesalónica, si yo envío a Timoteo, es como que si yo estoy mismo, porque Timoteo tiene el mismo sentir que tengo yo por ustedes, él también lo tiene. Era un joven que creció, hermano, al amparo del siervo y fue creciendo en la gracia, en la sabiduría, pero también en el amor por la obra. Y se sacrificaba por la obra. Porque usted debe saber que Timoteo era de padre griego. Y Timoteo, como era griego, nunca había sido circuncidado. Porque no era del pueblo hebreo, no era judío. Entonces el pueblo judío, por mandato de Dios allá en Abraham, tenía que ser circuncidado todo varón al 8º día. Timoteo, como no era su padre de esa tradición, nunca en su casa hicieron ese rito. Y cuando llegó al evangelio, donde iban a predicar junto a Pablo a la sinagoga le decían, pero ese es un hijo de un griego, no puede entrar aquí. Y lo dejaban afuera de la sinagoga. Y Timoteo no podía participar de la obra. ¿Qué hizo Pablo para que Timoteo pudiera también ser partícipe de esa obra? Vino y lo circuncidó siendo adulto. Mire, hermano, tal vez uno lo mira como un acto así simple. Pero Timoteo sabía por la gracia que Pablo mismo le enseñó que ya no era necesario circuncidarse. Porque la circuncisión era para la ley, era para el pueblo hebreo. Por eso Pablo en Gálatas, aquellos que decían que había que circuncidarse, Pablo dice, ustedes predican otro evangelio.
Es más, Pablo le dice, ojalá aquellos que dicen que hay que circuncidarse, ojalá un día a ellos mismos se les pase su mano y se corten y se mutilen, porque Pablo decía, esto que están haciendo ustedes están sacando a los griegos de la gracia de Cristo. Y a veces uno lee que Pablo circuncidó a Timoteo es como extraño. Pero a causa de la obra, para que no hubiera tropiezo en la obra, Pablo circuncidó a Timoteo y Timoteo estuvo dispuesto a ser circuncidado, aunque no era necesario. Porque no miró por sí mismo. No miró Timoteo porque, pastor, no haga esto, porque no miró así como muchas veces miro yo o mira usted, hermano. No miró su propia vida, porque la palabra dice que al final de los tiempos vendrán amadores de sí mismos. Timoteo no se amó a sí mismo más que la obra de Dios. Dijo, yo estoy dispuesto a que me circuncide, aunque no es necesario, con tal de que yo no sea tropiezo para nadie que quiera venir a Cristo. A veces nosotros no somos capaces ni de cerrar la boca para que alguien venga a Cristo. A veces nosotros no somos capaces, hermanos, de orar por el vecino, amigo, familiar que nos hace la guerra porque estamos en la iglesia. A veces, no sé, familia nuestra dice, ahí va la canuta, ahí va el santo, ahí va el pastor, y uno, ¿qué te creí, hijo del diablo? No se nos sella la boca. Al contrario, no somos capaces de decir, Señor, perdónalo. No saben lo que hacen, como yo tampoco sabía. Y más que lo que me dicen, voy a hacer lo que tú me dices. El que me maldiga, yo lo bendigo. Porque eso es lo que enseña Cristo. Eso es lo que enseña Él. A veces entre nosotros, hermanos, tenemos un tropezón y terminamos literalmente como en el mundo. Y ninguno es capaz de menguar y decir, no, hermano, Dios te bendiga. Porque Dios así me lo ha enseñado. Porque Dios me dice que yo debo bendecir, no debo maldecir. Porque Dios me enseña una nueva forma de vivir, donde yo tengo que menguar, donde yo tengo que dejar, bueno, sí, mira, no importa, tú tenés la razón para que no tenga tropiezo en el Evangelio. Porque aquí el Señor nos enseñará a todos. Él es el verdadero maestro, porque dice la palabra, no te hagas maestro de mucho. Eso no enseña, aunque Dios también levanta maestros, pero tienen que tratarlos primero. Los maestros también son tratados para poder después enseñar algo que vivan en su propia vida. Entonces Timoteo era un hijo espiritual. Pero si usted me acompaña en el libro de Timoteo, Primera Timoteo capítulo 4, Pablo a su amado hijo espiritual le está diciendo en el capítulo 4, versículo 14, le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo le está diciendo a Pablo, no descuides el don que hay en ti. Le está diciendo de otra forma lo mismo que Cristo le dijera a la iglesia, sé vigilante, vigila lo que Dios te dio. Hermano, Dios le ha dado don hermoso a usted. Usted debe saber que aquí en la casa de Dios no hay ninguno que no tenga un don. Usted debe saber que el día que usted pisó acá a la casa de Dios, el día que usted dijo Jesucristo es mi Señor, el Espíritu Santo lo selló, como dice Efesios 1:13, hemos creído el Evangelio de verdad y por cuanto hemos creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que son las arras de Dios para nosotros y nos dio dones, hermano amado, para el servicio de su gloria y dio dones conforme al Espíritu Santo. Él mismo sabe por qué le dio este don a usted, no me lo dio a mí, o cuánto le dio 1, 2, 3, lo que haya sido, porque Dios da a quien quiere como Él quiere. Son los propósitos de Dios. Pero todos tenemos dones. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Y nosotros no tenemos que descuidar lo que Dios nos ha dado. Tal vez a alguno le ha dado un don de venir a hacer aseo a la iglesia, hermano. Y lo miramos a veces como, no, pero eso no es nada que me dio Dios. Para mí me gustaría ser profeta. No, hermano, sé que uno no es lo que yo quiero. Es lo que el Señor por algún motivo me llamó. Y si tal vez el Señor me da la gracia y yo vengo a su casa, hermano, y hago el aseo con gracia, con amor, con dedicación, y dice, Señor, qué privilegio tan grande de poder hacer aseo en tu casa. Qué honra me has dado de poder entrar a tus atrios y tal vez estoy solo y limpio y te alabo y te glorifico, no tengo estorbo de nadie, ni puedo limpiar, gozarme, preparar, hermosear tu casa, porque estoy pensando en ti, que eres el que habita esta casa. Mire, hermano, a veces nosotros somos cortos de vista. No conocemos la escritura que dice que el padre, Zacarías, el padre de quien después el niño fue llamado Juan el Bautista,
ese profeta que Dios dice, Juan el Bautista es el heraldo de Cristo mismo. Dios, antes que viniera su Cristo, que viniera el Señor, mandó a un profeta a anunciar el que venía Dios mismo a este mundo. Y ese hombre que Dios levantó fue conocido como Juan el Bautista. Y su padre, Zacarías, dice que con su madre, con su esposa, no podían tener hijos, ya eran de avanzada edad. Y dice que Zacarías un día le tocó por sorteo, porque había muchos que querían servir en la casa de Dios. A él le tocó por sorteo entrar y simplemente, hermano amado, tener que prender las lámparas de la casa de Dios. Mire, hermano, mire lo que le tocó hacer. Y dice que estaba haciendo eso, haciendo este trabajo, cuando vino el ángel, le dice, Dios te ha mostrado, te ha visto justo y te anuncia que vas a ser padre de aquí a un año más, por estar haciendo el servicio en la casa de Dios. Y a veces nosotros menospreciamos el servicio de la casa de Dios y no sabemos que Dios está mirando, está atento a los que están sirviendo, a los que están haciendo una obra maravillosa, y Dios tal vez tiene una tremenda respuesta a aquellos que en su corazón, hermano amado, tienen simplemente en su corazón el anhelo de venir y hermosear la casa de Dios. Porque a veces nuestros ojos están llenos de parafernalia. Oh, si viniera un profeta y Dios me hablara delante de todo. No, si yo no quiero que Dios me hable delante de todo. Quiero que hable en mi corazón, ¿no? Me basta y me sobra con eso, hermano. Me basta y me sobra que Dios me tome en cuenta. No que los demás vean que Dios me toma en cuenta. No necesito eso, hermano, porque lo que yo necesito es humillarme delante de Dios, no que delante de hombres. Porque aquí, hermano, nosotros no nos humillamos delante de hombres, sino delante del Dios Altísimo. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. En la segunda carta que posteriormente le volviera a mandar Pablo a su hijo amado Timoteo, capítulo 1, si usted sigue la otra carta, a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le vuelve a decir a su hijo amado, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabe? Pablo tenía en su corazón una verdad que tenía que decirle las veces que fuera necesario a su amado hijo que no descuidara lo que Dios le dio. Se lo dice en una carta, después se lo dice en otra. Porque a veces, hermano amado, el hermano dice, pastor, si ya usted me lo dijo. No, hermano, si nosotros como pastor tenemos la obligación de decirle 100,000 veces que vale la pena servir a Dios, que vale la pena venir al altar de Dios y arrepentirse de nuestros pecados. Hermano, nosotros no somos de aquellos que dicen una pura vez y usted dice, no, pastor, si nosotros no vemos cambio, yo necesito decírselo 1, 2, 3 veces y predicar de arrepentimiento y predicar, porque si no, hermano amado, cuando venga Cristo, nos vamos a ir con Cristo y ahí va a ser gran ruina sobre nuestras vidas. Es mejor que un hermano se canse y diga, ay, si siempre me dice lo mismo. ¿Sabe cuándo se va a acabar de decir lo mismo? Cuando esa palabra se haga realidad en nuestra vida. Y ya Dios diga, ya no es necesario decirlo porque ya lo está haciendo. Mientras no lo estemos haciendo, Dios nos va a seguir diciendo lo mismo, nos va a seguir lo mismo. Dice, oye, viene un pastor, viene otro, voy a la esquina, está predicando hermano de otra iglesia y escucho lo mismo. ¿No será tiempo que yo escuche a Dios y obedezca a Dios? Más que pedirle si ya me lo sé. Sí, lo sabemos, pero no lo ponemos en obra. Es como que no lo sabemos. Es como aquel enfermo que el doctor le dice, mira, tómate estas pastillas para sanarte. No me tomo esa cuestión. Entonces, ¿para qué vamos al médico? Si después no vamos a obedecer la instrucción del médico. Muchas veces nosotros somos así con Dios. Venimos a su casa. Dios nos habla, pero no nos gusta lo que nos habla. Es nuestra contradicción. Venimos a la casa de Dios y Dios nos dice, mira, ¿sabes? El problema es este. No es el problema. Somos duros, hermano. Somos porfiados nosotros. Somos duros de servir. Pero el problema es que no entendemos que el amor de Dios es grande. La misericordia de Dios también es grande. Apareció el ángel al padre de Sansón, Manoa, y le dijo, vas a tener un hijo. Será grande en mi pueblo, pero será nazareo desde el vientre. Ni aun su madre va a beber sidra, porque iba a estar consagrado desde el vientre de su madre al servicio de Dios.
¿Y qué significaba hacer el voto de Nazareo? Que uno después lo ve en el Nuevo Testamento, Pablo haciendo el voto de Nazareo. Significaba 3 cosas. Que no se debía tomar ningún producto que viniera de la uva. Ningún producto que viniera de la uva como fermentado. No un juguito de uva que fui al supermercado y me compré un juguito de uva, por si acaso. No es eso. Sino que un juguito fermentado. Entonces, literalmente estamos hablando licor. Entonces, desde el vientre, ni aun su propia madre, para que no le pase al niño, va a tomar algo con alcohol. Segundo, no va a tocar animal muerto. Tercero, no va a pasar navaja sobre su pelo. Va a ser consagrado a Dios con estas 3 señales. Y por eso después uno ve en el día que Sansón no tomaba nunca sidra. No, tomaba por litro. Y estaba en la fiesta y avivaba la fiesta y le ponía. Así hacía Sansón, así dice la Escritura. Yo, literalmente no es como yo lo digo, pero usted sabe que así pasaba. Por eso después cuando se casó con la filistea, con la mujer de otro pueblo, y su padre decía, pero ¿por qué buscan mujer afuera si habiendo otro? No, es que me gustó la filistea. Y obligó a su padre a ir a buscar una esposa afuera. Y dice que estando en la boda, hubo una disputa intelectual, y Sansón le dijo, ¿acaso saldrá dulzura del fiero? ¿Por qué? Porque se acordaba que días atrás él había tomado al león, salió un león y vino el poder de Dios y lo mató, y el león quedó botado ahí. Pasó un par de días después, se encontró que se había puesto un panal de abeja dentro del león, y del muerto salió dulzura, salió miel. Y Sansón tocó todo eso, quebrantando el segundo voto. Le puso bueno, entre pera y bigote, como decimos en chileno. Tocó animal muerto. Solo le faltaba el pelo. Por eso mucha gente que no entiende la palabra cree, la fuerza de Sansón estaba en el pelo. No, hermano, no estaba en el pelo. Estaba en la consagración que Dios tenía con él. Y lo que pasa es que él había quebrantado 2 y le faltaba el último nomás. Bueno, yo en mi caso nunca podría hacer esa consagración. Te tendrá que no tengo un pelo largo. En mi caso no podría hacer esto. No podría hacer, pero estoy salvado de eso, de que por lo menos. Entonces, Sansón, claro, tenía ese pelo. Y por eso cuando Dalila le ganó su corazón. Porque dice que Dalila le preguntaba. Hermana amada, nosotros, y las mujeres también tienen que aprender esto. No es bueno ser como la gotera, como dice la palabra. Y a veces las hermanas le gotean al esposo y una gota, pero lo vaya a hacer viejo, lo vaya a hacer viejo, viejo, lo vaya a hacer viejo. Y terminamos siendo como esa gotera, hermano. Que la palabra dice que no debe ser eso en nuestras casas. Que nosotros no nos traigamos a ira de tanto querer intentar. Mejor ore por su esposo y dice, Señor, levántalo. Dios mío, que mi esposo sea un hombre espiritual. Mejor haga eso, porque eso va a dar un fruto de Dios. Los otros siempre van a traer ira en la casa. La mujer sabia edifica su casa. Y los hombres seamos también, hermanos, aquellos que amamos a nuestra esposa, porque dice la palabra, dice que ninguno se aborrece a sí mismo. Por lo tanto, usted no aborrezca a su esposa, ámela, cuídala como un vaso más frágil. Dele gracias a Dios por la mujer que Dios ha puesto en su vida. Dele gracias y hónrela, ámela, cuídela, bendígala. Permítale que crezca en gracia y sabiduría también, compartiendo con ella su gracia. Entonces, Sansón llegó el minuto que Dalila le ganó en su corazón. Y viene y Sansón le cuenta que no haya pasado nunca navaja sobre su pelo. Y ella cuando dice que está profundamente dormido, ¿cómo habrá estado de borracho, yo me imagino, para estar profundamente dormido? Que viene y le cortaron. Y dice que de repente Dalila estaba ahí y dice, ¡Sansón, los filisteos! Y Sansón dijo, una vez más, como siempre me he librado, en el poder de Dios voy a salir adelante. Y vienen y lo toman preso y se da cuenta que Dios ya no estaba con él. Es triste, hermano. ¿Sabe que es tremendamente triste si eso nos pasa a nosotros? Porque cuando viene el Espíritu glorioso de Dios sobre un ser humano, sabe que todo el mundo se da cuenta. ¿Sabe? Como en el día de Pentecostés, que dice que estaban juntos unánimes y entró como un viento recio, como un estruendo, y se posaron como lenguas de fuego sobre sus cabezas, y todo alababan en lenguas según el Espíritu de Dios, y dice que toda la ciudad sabía que estaba pasando algo ahí. ¿Por qué? Porque había llegado la llenura del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios.
Cuando el Espíritu Santo viene sobre su vida, toda la iglesia se entera. Se da cuenta que hay un cambio, que hay una mudanza. Y la iglesia le toma con alegría. Dios, gloria a Dios. Dale más, Señor, bendícelo más. Levanta al hermano, la hermana. Y todo el mundo sabe que es una sierva, ¿sabe? Se da cuenta que es una sierva. Pero cuando yo persisto en el pecado y soy obstinado y no quiero obedecer a Dios, el Espíritu se va en silencio. Y aunque yo, en mi corazón, creo que todavía está Dios. Y Dios se fue hace horas de mi vida. Porque se va en silencio. Porque la palabra dice, no contristéis el Espíritu de Dios. Cuando yo no le obedezco a Él, yo empiezo a contristar, que significa entristecer. Dios empieza a entristecer cuando usted y yo no le obedecemos a Dios. Cuando Dios me dice, esto está malo, pero no está malo. Dios se empieza a entristecer. Se empieza a sentir mal en nuestra vida. Porque Dios es un Dios amoroso que no nos va a obligar a obedecerlo. Sino que nosotros comprendamos que para mí me conviene obedecer a Dios. Que a mí es mejor, a mí, a mi casa, a mi familia, a mis generaciones, que sirvamos a Dios. Que va a haber gran bendición para mí, para mis hijos, para mis nietos, para mis generaciones, porque sirvo a Dios, hermano. Que podamos comprender que lo mejor para mi vida es servir a Jehová, Dios de los ejércitos. Que lo mejor que nos puede pasar es servir por amor a aquel que derramó su vida por alcanzarnos y no ser obstinado, porfiado, no querer hacer mi voluntad, no querer hacer lo que yo digo, hacer lo que yo simplemente en mi corazón dispongo y no quiero obedecer a Dios, menos quiero obedecer al siervo de Dios. Si no obedezco a Dios, ¿qué voy a obedecer a un hombre que veo? Si a Dios le tengo temor, ¿quién le voy a tener temor al siervo? Si simplemente me doy media vuelta, me doy de la iglesia y después digo que ese ya no hay ni amor. No soy capaz de decir, soy yo el que no quiere obedecer a Dios. Por eso necesitamos, hermano, entender que Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de Dios. No descuides lo que Dios te dio. Que seamos vigilantes, hermano. Que usted se vigile a sí mismo. Que usted diga a usted, ¿qué estoy haciendo? ¿Con quién me estoy juntando? Salgo aquí de la iglesia, ¿a dónde voy? Me voy a juntar, no sé, con amigos que empiezan a hablarle del mundo. No sé, hermano, ¿qué hacemos con nuestra vida? O simplemente digo, no, Señor, gracias. Ahora yo, si voy a ir para allá, voy a hablarles de Dios. Y si no quieren recibir de Dios, yo voy a seguir este camino. Si ellos no quieren, bueno, Señor, cumplí, les prediqué. Tú manda a otro, tal vez, como dice su palabra, que dice que uno no es profeta en su propia casa. Pero bueno, ya Dios mandará. Mientras tanto yo sirvo, yo busco, yo alabo, yo glorifico a Dios, porque Dios algo va a hacer. Oro por ellos. Entre más presencia de Dios, más me acuerdo de ellos. Señor, estoy aquí en tu santidad, pero me acuerdo de mis amigos, me acuerdo de mi familia. Señor, te ruego por ellos. Aquí delante de ti, yo en santidad te pido por ellos. Pero cuando estoy en rebeldía, ¿qué podré pedir? Y Dios ni me escucha. Porque los cielos están cerrados. Son como de bronce. Oro y Dios dice, aquí, este hipócrita. Ora a mí pidiéndome porque se acuerda de mí cuando necesita. Como Cristo dijo, estos me andan detrás mío por los panes y los peces. Y Dios dijo, claro, como ya tienen hambre, pues eso me buscan. No me buscan más que por eso. Y sabe que Dios nos puede dar pan y peces porque Dios es bueno. Pero Dios también se siente triste que le busquemos por eso. Yo no sé si usted, algunos, especialmente los que por la misericordia de Dios somos padres, y sentimos a veces pena que nuestros hijos, papito, yo te quiero, y me compré zapatillas. Que a veces nuestros hijos como que quieren engañarnos. Y se acercan a nosotros, comillas, haciéndonos que nos quieren. Oh, sí, hijo, yo también te quiero. Y después dice, ¿y tú me compras zapatillas? Saben cómo tocar la fibra. Uno igual los quiere. Y yo sabe que yo no necesito que mi hijo me diga eso para comprarle zapatillas. Porque Dios me ha enseñado a amar a mi hijo. Y yo miro y simplemente, si Dios me ha provisto, yo voy, hijo, vamos. ¿Por qué? Porque con alegría, con gozo, porque Dios me ha enseñado que los padres tenemos que proveer a nuestros hijos. Eso es lo que Dios me ha enseñado. Pero yo no quisiera que mi hijo se acerque diciéndome eso para después pedirme algo. Simplemente que él me diga, papi, yo te quiero porque tú eres mi padre. Y yo dice, yo te amo porque tú eres mi hijo. Imagínate cuando le acercamos a Dios y decimos, Señor, yo te amo porque tú eres mi Dios. Simplemente porque eres mi Dios, no para que me des algo. Porque ya lo diste todo. Si yo estaba perdido en mis delitos y pecados, no había nada, que nadie daba un peso por mí, y tú muriste en la cruz por mí.
¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no voy a querer sinceramente acercarte a ti? ¿Cómo no voy a querer acercarme y simplemente decirte te amo, te amo, te amo? Enséñame a buscarte, enséñame a vivir una vida plena, enséñame a tener delante de ti la capacidad de estar lleno de tu gloria sin pedirte nada a cambio. Porque la palabra de Dios que dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Seamos vigilantes, hermano. Vigilemos nuestra vida. Vigile usted su propia vida. Yo debo vigilar mi vida espiritual. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que deseo? ¿Vengo con engaño, queriendo mostrar una vida de santo para que Dios simplemente me dé algo? ¿O simplemente vengo porque lo busco a Él? Porque Él sí vale la pena buscarlo. Y sé que Él me va a proveer porque Él dijo, no hay justo desamparado. Con esto quisiera terminar, hermano. El rey David, ya siendo anciano, dijo, joven he sido, ahora ya soy anciano y no he visto nunca un justo desamparado. Ni su familia, ni sus generaciones que mendiguen pan. Es un hombre que está reconociendo que durante toda su vida, desde joven allá a la adultez, tal vez 50, 70 años, lo que hayan sido, él podía decir, jamás yo he visto un hijo de Dios desamparado. Y esa confianza tiene que estar en nosotros. Para vigilar y para amar a Dios. Para que Él perfeccione su obra. Hay un Dios maravilloso, hermano amado, que un día nos amó cuando nadie nos amó. Hay un Dios maravilloso que esta tarde nos dice, seamos vigilantes. Que avivemos el don de Dios. Que lo usemos para su gloria. Y para que muchos más vengan a la obra del Rey. Póngase en pie, vamos a orar.